Bienvenidos a Despacho Play. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Leandro Busato, destacado dirigente peronista de Santa Fe, quien, aunque actualmente no ocupa un cargo, se encuentra en plena reinvención, con un impulso renovado. Abogado de profesión y apasionado hincha de Colón, Leandro nos comparte su visión política y reflexiones profundas sobre el presente y futuro del país. Durante esta entrevista abordaremos temas candentes como las posturas de Javier Milei, su relación con líderes como Cristina y Néstor Kirchner y su análisis crítico de la economía actual. También opinó de Maximiliano Puyaro, explorando tanto sus luces como sus sombras. Prepárense para una charla intensa y apasionante hoy en Despacho Play, Leandro Busato. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Martín Pipa Sperati. Para mí es un gusto, un placer saludar, recibir aquí en esta humilde casa a Leandro Busato. Kiko, para todos los que lo conocen, realmente es un dirigente muy, que es, digamos, de peso, que tiene la realidad, maneja la realidad del día a día, que entiende lo que está pasando, que tiene sensibilidad y para mí, insisto, es un gusto charlar con él como siempre. Kiko, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, Martín? Muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras. La verdad que, bueno, un placer estar acá con vos. Bueno, voy a arrancar un poco más, así nos metemos en la conversación y después sí vamos al mundo de la política y todo eso. Te vi jugando los sábados, te Sí. dije fuera de aire. ¿Cómo es eso? Contame un poquito más. Bueno, no, volví al fútbol, que es una de mis pasiones. Ajá. Bueno, uno tiene siempre un montón de cosas que disfruta y que en algún momento de mi vida me tocó postergar en función también de la responsabilidad, de las obligaciones que uno tiene. Y la verdad es que ya hace 2 años que no estoy en la función pública, estoy trabajando en la actividad privada, estoy ejerciendo como abogado y me permite, más allá de ocuparme también de otras cosas, como por ejemplo llevar a mis hijas a hockey y estar también compartiendo más tiempo con mi familia, volver a tener algún tipo de actividad social como el fútbol, que es una pasión que me convoca todos los sábados a la tarde, así que este año fuimos a competir a la liga, salimos tercero, nos faltó un poquito para ganar el campeonato, pero bien, Ahí está, con contento. toda la muchachada, conformes el torneo. Sí, conforme porque además siempre, para los que jugamos al fútbol, competir tiene siempre una adrenalina muy Sí, particular. sí. Y bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido que haya un grupo de gente que me haya convocado para jugar, amigo de Santo Tomé de toda la vida. Y también contento porque, bueno, en la cancha, con mucho respeto, siempre uno disputa y con mucho cariño también va con todo Claro, claro. a la pelota y Sí. a ganar. De 5. De 5, de 5. 5 que distribuye, que raspa. Todo un poquito. Rapo, Ajá, ok. distribuyo. Viste que uno. Lo más triste del fútbol es cuando después te toca verte o Claro. cuando veas lo que estás Mirá lo que hice. jugando Claro. y ves que todo. Vos creés que vas a mil y vas en cámara lenta. Pero la verdad que estoy contento. La verdad que el fútbol para mí siempre fue una pasión. Practiqué toda mi vida de deporte. Y llegar a los 45 años y poder ir a practicar, la verdad que, o ir a jugar, la verdad que me llena de alegría, porque además uno comparte, obviamente, el tercer tiempo, anécdotas, experiencias y una amistad. Así que, la verdad estoy muy contento, Ok. una actividad que recuperé. Muy bien. Para mí, yo creo que la vida pasa por otro lado, obviamente, pero cuando estás en la función política, las luces están prendidas permanentemente, o al menos estás en el foco de la prensa, la gente que te pide cosas, etcétera, etcétera. Y cuando comenzaste diciendo que retomaste la actividad privada, que estás haciendo cosas de familia que quizás antes no hacías, ¿cómo te lleva esa nueva, o este proceso nuevo? No, bien, me lleva muy bien. Creo que es difícil reconocer a veces cuando uno eh, le toca salir de los lugares institucionales donde está, la enorme cantidad de responsabilidad, pero también de privilegio que uno Sí, tiene, claro. y cómo la vida de uno cambia y en algún lugar todo se vuelve parte de un gran microclima. Y me parece que probablemente a veces viene bien volver a empezar, viene bien volver a tomar contactos del llano, viene bien ver la política desde otro lugar y viene bien también recuperar un poquito de vocación, casi como esa vocación que uno tenía amateur por la política,
para darse cuenta de si realmente en esta etapa, que es muy compleja, que es muy diferente a la que a mí me tocó probablemente protagonizar en otro momento, bueno, uno tiene ganas. Y la verdad que lo disfruto mucho. Me parece una cosa muy sana haber tenido la posibilidad de volver a vivir con algunas cosas, entre ellas la incertidumbre. Ok. La incertidumbre del que no sabe si llega a fin de mes, la incertidumbre del que tiene problemas por resolver, la incertidumbre de ver cómo un amigo tiene dificultades y no puede darle una mano, como me pasaba en otro momento. Entonces, está bueno, digamos, volver a vivir con esa incertidumbre que te obliga a levantarte todos los días teniendo que salir de una zona de confort. La verdad es que la dirigencia política, muchos son empáticos, otros no tanto, pero cuando te toca estar en la función pública, generalmente estás en una zona de confort, por lo menos en algunas Claro. instancias que tienen que ver con lo laboral. Claro, porque de pronto decir, en la parte económica quizás está cubierta. Sí, no es que, a ver, no es que vivís tirando manteca al Claro, techo, pero tenés laburo, sí, llegás a fin de mes, tenés tus horarios, y la realidad es que esa no es la mayor parte de los argentinos y argentinas que hoy viven de a pie, digamos, ¿no? No tomás bondi, alguien te va a buscar. Como le decía yo a un amigo, en la legislatura te tiran la alfombra roja, te hacen sentir que si no tenés los pies sobre la tierra, en algún momento te come la curva. Y me parece que en este momento, bueno, volver a tener la posibilidad de caminar la calle sin ninguna responsabilidad, pero también mirándola de otro lugar, teniendo una mirada de la política más de afuera en algunas cosas que de adentro, te hacen recuperar, vuelvo a repetir, una mirada crítica que una vez se pierde, porque vuelvo a repetir, un microclima que te encierra y que te va haciendo discutir un montón de cosas, pero que a veces también te pierde. claro. El tema de la alternancia está buenísimo por esto que mencionás también, ¿no? Porque en esto de decir, bueno, recupero o me recupero. ¿Sentís que te recuperaste? Mira, yo más que alternancia lo que está bueno es evitar que la política se torne un trabajo. A ver. Digamos, a ver, es imposible en algún lugar dedicarte a la política si no tenés dedicación plena, pero está bueno también lograr entender que la vida no pasa solamente por tener un lugar de protagonismo institucional y que no se puede estar siempre dejando un cargo para agarrar otro. Esa idea del político profesional me parece que hay que replanteársela, y creo que está bueno por ahí tener la experiencia de vivirlo de otra manera. Y bueno, y creo que también te obliga también a replantearte un montón de cosas y también reconocer que te mandaste un montón de cagadas o cometiste errores o algunas cosas acertaste. Pero bueno, me parece que es un momento muy particular de la sociedad donde está bueno que la política también te suelte un poco y vos la sueltes un poco y te pongas en otro lugar, ¿no? Ok, mirá qué interesante lo que mencionás. Kiko, y en esto de que por ahí estás en otra situación, que no estás en el día a día, que estás viendo otra realidad, como mencionás, ¿sentís que tenés esa necesidad de volver? ¿Tenés ese picor de volver, de estar de nuevo en ese lugar? ¿Te sentís como estás? ¿Cómo manejás también o cómo pensás manejar tu vida personal con la vida política si es que volvés al ruedo? Yo más que necesidad, lo que uno tiene que interpelarse es si tiene deseos, digamos, ¿Y tenés ¿no? deseo? Sí, tengo deseo. Tengo deseo de seguir haciendo política porque abracé la política de pequeño como una cuestión vocacional. No tengo ningún tipo de elemento que me permita pensar que no sigue siendo parte de mi vocación y de mi deseo. Lo que tengo que definir es qué rol quiero tener en esta etapa, si tengo vocación por protagonizar una instancia electoral, si tengo vocación por construir probablemente un liderazgo que yo creo que en algunos lugares puede estar vacante. Y me parece que es una decisión que tendré que valorar en los próximos meses, porque el año que viene es un año corto, y seguramente a partir de ahí, bueno, habrá que ver si el 2027 me encuentra en alguna etapa que me permita volver a intentar protagonizar una etapa de la política con todos los cambios y todas las cuestiones que han atravesado la sociedad y la política en este tiempo. Lo primero que tuve que hacer para poder tomar una decisión respecto a seguir vinculándome con el PRI es deconstruirme de todo lo que viví. Ok, La experiencia acumulada sí, es
siempre un activo, Sí, pero pasó. pero nunca, claro, pero nunca te va a servir pensar que uno vuelve en el tiempo hacia atrás o que uno vuelve a donde dejó. Pensé que uno tiene que pensar que va a tomar un punto de la historia y va a ir hacia adelante con algún bagaje, con algún conocimiento. Y lo otro que me tocó, o lo otro que rescato es que perdí en este tiempo el miedo a perder. A ver eso, mirá qué interesante. Me parece que uno se aferra, no a un cargo, pero sí a determinadas instancias que tienen que ver con la vida en términos de ocupar un lugar de poder o tomar determinadas decisiones o estar en la palestra de las discusiones. Y en algún momento lo que teme es perder eso. Claro. Y Ah, como uno teme perder eso, ¿sentiste eso? se vuelve... Sí, ¿Y qué te producía? sentí ¿Ansiedad? después de la última elección. Sí. Sí. Mi última elección no fue buena, no fue lo que yo esperaba probablemente. Y ahí quedas, de alguna u otra manera, también golpeado. Y tenés miedo de volver a hacer algo que no te salga bien, porque como diría un ex gobernador, que hoy ya no está entre nosotros, lo más dramático de perder en política es la cara de boludo que te queda el otro día. Bueno, Claro. y no te gustaría que después de estar construyendo, militando, poniendo, el triunfo no sea una realidad o una mala experiencia sea ¿Y lo que te qué te aborde. dejó eso a vos ahora a la distancia? Ah, aprendizaje. Aprendizaje. A ver, me dejó un montón de cosas positivas y un montón de cosas negativas, pero todo me parece se termina convirtiendo en aprendés. Che, Aprendés, aprendés. tenías muy buenas ideas. Tenés, o sea, si no Tengo, las sí. cambiaste, las tenés. O sea, Sí, pero mirá, vos sabés que no las cambié o las puedo, o las puedes o reformular las puedo quizás. reformular, pero probablemente en aquel momento uno discutía muchas ideas y también la sociedad estaba discutiendo emocionalidad. Claro. Y capaz que me faltó conectar desde algún lugar más emocional o apelar de alguna u otra manera a una narrativa un poco más vinculada a la vida cotidiana de la gente y no tanta propuesta. Pero bueno, qué sé Kiko, yo. vos que tuviste el Viste rol que de... Maquiavelo decía Sí, virtud y fortuna. Vos podés sí, tener un montón de virtudes, una propuesta, un conjunto de ideas y después tenés la fortuna de estar en el momento indicado, claro. en el lugar indicado. Bueno, evidentemente cuando a mí me tocó atravesar esa etapa, que fue una muy importante en mi vida, y decidí ser precandidato a gobernador, no estaba en el momento indicado, en el lugar indicado. Probablemente lo estaba Puyaro. Claro. Bueno, así terminó. Él es Sí. gobernador y yo estoy ejerciendo la profesión. Ahora, qué increíble porque en ese momento Puyaro saca una cantidad cuantiosa de votos para Un un montón. gobernador y después, con el tiempo, se fue como diluyendo esa capacidad de votos que tenía Maximiliano Puyaro, apoyando la Escaglia, apoyando a diferentes legislativas. Vos mencionás que tenés que estar en el lugar indicado. Cuando vos en ese momento viste los resultados, más allá de que obviamente no tenías quizá la capacidad para procesarlos en ese momento, aparece la emocionalidad, perdí, etcétera, etcétera, pero con el tiempo. ¿Te hiciste esta pregunta de qué es lo que piensa la gente en una elección? ¿Qué es emoción? ¿Qué De todo es? un poco, de todo un poco. Me da la sensación de que hemos avanzado en un nivel de complejidad respecto a la oferta política que ya no es una idea o una propuesta, es un combo en el que tenés propuestas, ideas, yo diría hoy en menor proporción o en menor medida, y obviamente la construcción de una narrativa que interpele desde lo sentimental Que rompa. y de lo emocional, Sí. digamos, y lograr interpretar esa emocionalidad, bueno, te lleva a un plano de alguna u otra manera con más chances o más posibilidades. Más posibilidades de ganar y también más posibilidades de que te puteen. La política deja de ser un acto racional y se transforma más bien en un acto emocional, Ok. lo cual, vuelvo a repetirte, te coloca en un plano diferente, digamos, ¿no? Pasás a ser parte del sentimiento de un ciudadano, tanto a favor, también a veces en contra. Y eso hace que muchas veces los planteos se tornen irracionales, no importa qué pensás, no importa qué Está proponés, pasando esto, no claro. importa qué decís, te quiero o no te quiero, y por eso te voto o no te voto, te repudio o te venero en algún lugar. Pero bueno, es también parte de una situación que estamos viviendo, para mí, producto de que
la política no ha podido resolver determinadas condiciones de vida materiales y espirituales de la sociedad en los últimos 40 años. Creo que esa crisis se aceleró y se agudizó durante y post pandemia, y la salida de esa pandemia nos encontró claramente a flor de piel respecto a una sociedad insatisfecha, respecto a la caída de los mitos y los relatos, respecto a una sociedad en donde todo termina siendo inmediato y donde todo termina siendo efímero, una sociedad a la que le cuesta construir o nos cuesta construir ideas que perduren en el tiempo, y también nos cuesta sostener proyectos no políticos, proyectos de vida en el tiempo. Es difícil hablar con un pibe de 18 años hoy que se asuma dónde va a estar los próximos, no 20 años, como le pasaba a mi viejo o como me pasó a mí, que yo decía, bueno, tenía 18 años y en 30 años quiero estar ejerciendo la profesión. Hoy es difícil saber qué vas a hacer, o nadie se plantea probablemente qué va a hacer en un año, en 6 meses. En eso la política entra en un terreno muy complejo, donde tenés que interpelar y construir propuestas efímeras en tiempo real, Claro. apelando a la emocionalidad y, por otro lado, con un montón de condiciones objetivas que te van cambiando. La economía. Ahora, Kiko, en algún momento reflexionábamos, cuando mirábamos la historia de los últimos 15 años de Argentina, observábamos una Argentina en términos políticos que no tenía resuelto hacia dónde iba. Es decir, estaba Cristina, venía Mauricio Macri, volvía Cristina, Alberto Fernández, etcétera, y ahora está Javier Milei. Sí. ¿Vamos hacia ese lado? ¿Crees que esto se resuelve con más política? ¿Para dónde vamos? No, la Argentina no. A ver, lo que la Argentina debería, por lo menos para mí en esta etapa, es desanclar el rumbo de los nombres propios. Desanclar el rumbo de los nombres propios. La Argentina tendría que tomar un camino para discutir un determinado modelo vinculado al desarrollo, y ese desarrollo económico, ese desarrollo con inclusión, debería poder plantearse ir hacia un lugar sin que los nombres propios terminen siendo un ancla para que eso se mueva a un lugar. Si yo discuto a Milei, o discuto a Cristina, o discuto a Macri, estoy discutiendo nombres. Claro. Y entro en el plano de la construcción de la emocionalidad respecto a cómo ese personaje... Claro, es Milei o nada. Sí. Cómo ese personaje me termina cayendo. Y ese personaje mayormente, en la Argentina de hoy, no está siendo construido muchas veces por el propio protagonista, sino por quien es su adversario o eventualmente, como dice hoy Milei, su enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? La idea que la sociedad tiene mayormente de la dirigencia política hoy está construida por sus adversarios y no por el propio dirigente político. La idea de que la gente tiene hoy de Macri la construye muchas veces el peronismo, y por eso Macri termina siendo un tipo negativo por un montón de sectores. La idea de Cristina la construye Milei, y la idea de Milei la construimos nosotros. Entonces, construir ideas de las personas o narrativas sobre las personas muchas veces obtura discutir ideas, y eso es un problema grave. Porque la verdad que en un montón de veces, o un montón de oportunidades, ni siquiera llegamos a ponernos a discutir ideas. Y cuando te descalificás, te tachás, te cancelás, no las discutís, y después anecdóticamente a los 3, 4 años decís lo mismo que decía el otro hace 3 o 4 años atrás. Por lo cual pensabas más o menos parecido, probablemente con alguna diferencia, pero ni siquiera llegaste a poder discutirlo porque nos quedamos los nombres propios y nos quedamos este tiempo en la historia discutiendo a ver quién es mejor o quién es peor. Yo creo que la Argentina tiene que ir a un lugar de desarrollo. Creo que las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei no van en ese sentido. O van en el sentido Kiko, contrario al que yo considero el dólar desarrollo. está calmado. Sí, el dólar está calmado, pero en ningún país del mundo, por lo menos para mí, el nivel de desarrollo se mide por el valor real de la moneda o por el valor cambiario de la moneda. El nivel de desarrollo no se mide por el tipo de cambio. Se mide básicamente por la potencia de esa industria, se mide básicamente por los niveles de desarrollo de la economía y del conocimiento, se mide por el PBI, se mide por los niveles de distribución del ingreso. Esos son los niveles de progreso, no si el dólar está a 1.000, 1.500, 2.000. En un país como la Argentina... ¿Eso no ayuda a que...? No, sí, está claro. Sí. Pero hay que, por lo menos para mí, hay que evaluar
cuál es el costo del placebo del dólar planchado. Ajá, ok. ¿Qué quiero decir con esto? Está, bárbaro para vos que está intervenido. Está bárbaro que el dólar que esté planchado. Está bárbaro que haya un proceso de estabilidad. Y está bien que nosotros, que no tuvimos la posibilidad de tener una economía con estabilidad, sobre todo en los últimos tiempos, aprendamos que la estabilidad es un valor que la sociedad pone, no digo como prioritario, pero sí como importante a la hora de medir la gestión económica de un gobierno. Dicho esto, la estabilidad del dólar y la estabilidad monetaria argentina hoy está sostenida artificialmente por un proceso de endeudamiento feroz y de un salvataje económico por parte de Estados Unidos que es difícil sostenerlo en el tiempo. Es difícil sostenerlo en el tiempo. En la época de Carlos Saúl Menem en los 90 también había estabilidad. El dólar llegó a valer un peso, una ficción jurídica construida para frenar los procesos inflacionarios y darle la famosa convertibilidad y estabilidad a la moneda. ¿Sirvió? Por supuesto. Ahora, era ficticio. El día que se terminó de vender las empresas públicas y no había más entrada de dólares, se acabó claramente, se acabó la ficción de estabilidad. Sí. Y en el mientras tanto, abriste las importaciones, igual que hoy, reventaste el aparato productivo, lo que está pasando hoy, llenaste claramente a la Argentina de deuda, lo que está pasando hoy, y la consecuencia es que en 2001, después del gobierno de la Rúa, no solo por el gobierno de la Rúa, sino por lo que había pasado durante el gobierno de Menem, el país voló por el aire económica y socialmente. Déjame interpelarte, no está imprimiendo. No, está bien, porque no está imprimiendo. Milei dice que la inflación es un fenómeno monetario. Está bien, no está imprimiendo. Bueno, yo no soy economista, pero me parece que si hay algo a lo que yo no, sin ser economista, si hay algo a lo que no abrazaría en este momento de la etapa mundial que estamos viviendo, son las recetas ortodoxas. Esta idea de emitir ese inflacionario, no lo hago porque entonces el déficit cero. La verdad que me parece que el déficit cero como meta está bien. No gastar más de lo que entra. Ahora, vos en algún momento de tu historia podés necesitar emitir o gastar más de lo que entra porque necesitas reactivar procesos económicos. Entonces, me parece que en eso yo no me ataría a cuestiones dogmáticas en términos monetarios ni en términos económicos. Y lo que digo es, no emite, sí, no emite, pero el ajuste es brutal. El ajuste sobre los trabajadores es brutal. El ajuste sobre los jubilados es brutal. El ajuste sobre la obra pública es brutal. Sí, sí. Las tarifas en Argentina. A ver, los salarios en la provincia de Santa Fe lo tenemos medido. Maestros y empleados municipales en la ciudad de Santa Fe apenas por arriba del 200%. Sí. ¿Está? Sí. Empleados de comercio por abajo de 200%. Jubilaciones 150%. Estoy hablando de diciembre del 2023 a octubre del 2025. ¿Esto es de aumento? Esto es aumento. Inflación del IPEC 230%. Ah, perdieron. Por supuesto, y acá hay lo más grave. Sí. EPE, aumento promedio de la tarifa 660%. Acá en Santa Fe. Sí, gas natural, aumento de la tarifa 430%. Agua, servicio de ASA, aumento promedio 913%. Transporte público de pasajeros, aumento promedio 628%. Perdiste por goleada. Ok, Kiko, pero esto es provincial. Te sigo interpelando. Estamos hablando de los ciudadanos que viven acá en Santa Fe. Sí, te sigo interpelando. Esto es provincial. Sí. ¿Y cómo hacemos? Porque Milei te puede decir, bueno, pero si la provincia... No, pero esto, a ver, ¿por qué aumentan las tarifas de luz? A ver, ¿por qué? Porque quitan los subsidios nacionales. ¿Por qué aumentan las tarifas de agua? Porque además de la decisión política de la provincia de quitar los subsidios provinciales al agua, producir agua te cuesta más caro. Aumenta el gas natural porque le quitan los subsidios y las empresas que están mayormente a cargo de estos servicios públicos a nivel país, que son privadas, ven la oportunidad. Ah, bueno, no tengo tarifa regulada. Bueno, que valga lo que vale en el mercado. Y eso es una situación que te genera un proceso de desequilibrio enorme. ¿Cuántos argentinos o cuántos santafesinos pueden pagar hoy los servicios públicos y las prepagas o la obra social sin sufrir un deterioro profundo en el bolsillo? ¿Sabés cuánto cuesta pagar la luz, el agua, el gas, tomarte los colectivos para ir a laburar y pagar una prepaga para una familia de 2 mayores y 2 menores? Sí, a ver. Insuma el 35% de los ingresos familiares. 35% digamos, de lo sueldos. Que se junta en la casa, 2 personas que son monotributistas, ingresos medios 860.000 pesos, que es el ingreso medio del INDEC.
tienen que pagar gas, luz, agua, y tienen que tomarse un colectivo, tienen que pagar la prepaga, el plan básico, ¿eh? Nosotros relevamos hace poco las prepagas en la ciudad de Santa Fe. Se gastan el 35% de los ingresos familiares solo en eso. No estamos contando colegio, no estamos contando supermercado, no estamos contando alquiler. Entonces, me parece que hay que revisar algunas cuestiones. Para porque, vos, amigo, Kiko, no estamos. sí. A ver, ¿hay estabilidad? Sí, bárbaro, la estabilidad de los cementerios. Digo, no se mueve nada, tampoco se mueven los sueldos. La Ahora, estabilidad de los cementerios. bueno, en algunas cosas sí. Para los sectores laburantes, preguntar si están contentos con la estabilidad o si están contentos con la suba de tarifa. Los Porque maestros, digo, por ejemplo, ¿están contentos? no, bueno, me parece que claramente no. Claramente no. Yo creo que estamos en una etapa compleja porque también te reconozco que si nosotros como espacio político, cuando digo nosotros me refiero a lo que genéricamente se denomina el campo nacional y popular, específicamente el peronismo, si no tenemos una reinventiva en la propuesta, si no tenemos una reinventiva en la narrativa, si no interpelamos desde otro lugar, tampoco vamos a tener posibilidad de volver a gobernar Argentina, porque digo, demonizar lo que está sin tener una propuesta alternativa, tampoco hoy Ok. es parte de la solución. Ok, Kiko, es interesante esto que mencionás, porque estamos hablando de servicios esenciales. Sí. Esto es luz, gas, agua, y obviamente podemos ponerlo en transporte también porque la gente se traslada. Sí. Es para ir a estudiar, para ir a trabajar, etc. Son servicios esenciales. Empleado de comercio, 4 bondi por día se puede tomar. Claro. ¿Qué valor le das a esto y por qué crees qué es esto? ¿Es como no me importa? ¿Es un producto más del mercado? ¿Por qué No, crees yo creo, yo creo que en la Argentina son cosas importantes, tienen que ver con el quehacer diario de una familia y son situaciones que a nosotros, por lo menos nosotros las pensamos, como parte del salario complementario del laburante. A ver, ¿cuál es la historia de vida del peronismo? A ver. La historia de vida del peronismo es la idea de la movilidad social ascendente a partir de que el Estado se hace cargo de darte la posibilidad de educarte desde el jardín hasta la universidad, la posibilidad de tener un trabajo con salario digno que te permita no solamente, como diría Perón, consumir lo que producís, sino tener un mango más, y por eso te da aguinaldo, y por eso te dan vacaciones, no porque al peronismo le guste que la gente no labure, todo lo contrario, lo que intenta es que ese trabajador participe activamente en la economía. Y al laburante, que ya está consolidado y que tiene además la posibilidad o la inventiva o la suerte de emprender, le da condiciones objetivas de productividad que le hacen ganar más dinero. Esa es la historia del peronismo, no es la historia que cuentan hoy las fábulas libertarias de que es un proceso de izquierda, reivindicador de los pobres. Eso es una vergüenza. Y Claro, no tiene absolutamente Javier nada Milei- que ver sí. con el peronismo. Javier Milei te dice, el peor impuesto es el inflacionario. No, eso está, pero digo, no vamos a discutir la cuadratura del círculo. La inflación es un flagelo del bolsillo, no me cabe la menor duda. Tuvimos una mala política económica respecto a la inflación, no me cabe la menor duda. Ahora, la estabilidad a cualquier costo, dogmáticamente, con el placebo del dólar planchado, no es la solución. Pero no lo digo yo porque no estoy porque estoy en desacuerdo. Mirá lo que te digo, nos ponemos de acuerdo teóricamente que es la solución, vamos a la realidad y no funciona. Claro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los argentinos hoy, la mayor parte de los argentinos, no viven como los multimillonarios, viven como los laburantes. Y la mayor parte de los laburantes hoy no está bien, está mal. Y vos me decís, ¿con ustedes estaban bien? No, no. Pero votaron para estar mejor. Votaron porque les prometieron una serie de cuestiones, quita de impuestos, ajustes sobre la casta política, todo cosa mentira. A los que más ajustaron fueron a los jubilados. A los laburantes se les hace más difícil llegar a fin de mes. Ajuste. Sí. Pregúntenle o evaluemos cuánto es lo que se ha quemado el pequeño ahorrista argentino en dólares, cuánto se lo ha quemado en dólares para poder pagar cuentas de la tarjeta, los niveles de morosidad en los bancos, para poder pagar alguna platita que tenía que estaba por terminar la casa y no la pudo terminar, cuántos se quedaron con la imposibilidad de tener su vivienda propia, cuántos tienen hoy dificultades para poder alquilar.
Bueno, vos tenés, si tenés 7, 8, 10 casas, bueno, bárbaro, capaz que estás en tu mejor momento porque no tenés una ley que te regule, puedo actualizar los contratos de alquiler cada 4 meses, le pongo el precio que quiero y no te gusta, bueno, se acabó. Bueno, la realidad es un poquito más complejo. Capaz que hoy sacás la cabeza fuera del agua, mañana te puede tocar a vos también. Mirá que... Entonces, esto es lo que yo objeto. Después, O sea, vos decís que... Milei me parece vos- hasta un personaje sí, pintoresco en vos algunas decís que cuestiones. Milei diseña la política para un sector. Digamos que no se fija en un todo. No, yo creo que Milei tiene un proyecto económico para una Argentina en el que solamente pueden vivir el 20, el 30% de lo que estamos habitando en Argentina hoy. Es el mismo proyecto que tuvo la generación del 80 cuando creía que la Argentina tenía que ser un país agroexportador, y es lo que reivindican algunos diciendo, bueno, si hubiéramos seguido de esta manera hubiéramos ido a Australia. La verdad que no. Dicho esto, el mundo en el que nos movemos hoy, para los melancólicos del peronismo del año 45, no tiene nada que ver con ese país. Por lo cual, si vos te consideras parte de un país distinto al de Milei, estás obligado a pensar cómo discutís condiciones de trabajo hoy. ¿Por qué? Porque en el año 45, cuando Perón aplicó política sustitutiva de importaciones, la Argentina podía abrir fábrica y podía producir industria liviana sobre todo porque había consumo y porque no tenían los niveles de comercio internacional que hay hoy. Hoy, desgraciadamente, es más complejo. Hoy está en riesgo absolutamente todo porque estamos viviendo un proceso de expansión del imperio económico más importante que ha tenido la humanidad en los últimos 50 años, que es el imperio chino, que está permanentemente produciendo y colocando su producción en todo el mundo a precios irrisorios y que te hace imposible que los productos de una economía como la Argentina compitan. Sí, es más fácil comprar en Shein, Temu, ¿no? Entonces, la historia del tipo que tiene una fábrica de vidrio, del que tiene una fábrica de plato, del que tiene una fábrica de tuerca en la Argentina, empieza a correr riesgo. ¿Qué haces? ¿Te cerrás y no compras los productos chinos? Y es difícil hoy. Ahora, yo no creo que haya que encerrarse, tampoco creo que haya que decir, che, que entren los productos chinos nomás, ¿eh? Y que el que tiene la fábrica de tuerca, bueno, que se reconvierte, importe y que se joda. Bueno, eso es lo que está diciendo el gobierno. Yo digo, che, atrás hay una historia de vida, no solamente el que produce. Hay una historia del tipo que tomó 20 años, hace 20 años una persona y dio laburo. Hay un empleado que tiene 20, 30 años, que lo vamos a dejar que se muera. Lo vamos a dejar que tenga que reinventar su Sí, o en vida. todo caso poner las mismas condiciones. Entonces, no se trata ni de derechas ni de izquierdas. Yo creo que en esta etapa del mundo, para mí, la cuestión es cuán humano podemos ser y cuánto está la política dispuesta a humanizar un proceso de una etapa del capitalismo muy fuerte, con un actor muy fuerte que es China, y con una enorme dificultad de ver cómo termina esta disputa mundial económica que están llevando adelante con los Estados Unidos, entendiendo que a nosotros nos conviene pararnos en el lugar que le convenga a la Argentina. Esta es otra cosa que yo no puedo entender. No puedo entender que el presidente argentino vaya casi a tirarse de palomita y molarse en el altar de los Estados Unidos, ni tampoco puedo creer que digan, no, todo lo que viene de Estados Unidos es malo, vayamos con los chinos. Claro. Che, busquemos algo que nos convenga a nosotros. Si nos conviene 5 minutos a Estados Unidos y 20 a China, hagamos eso. Ser pragmáticos. Como hace cualquier país Sí, del mundo. sí. Si no, preguntémosle a Brasil. ¿Ustedes creen que Lula es el mismo dirigente metalúrgico Sí. que Ahora, que fue a decir, no, nosotros con este Kiko, nos vamos? ¿por qué nos cuesta, desde el punto de vista de la política, establecer 4 o 5 puntos? Decir, bueno, tenemos diferencia de acentos, pero tenemos que ir a esta. Esto no se toca, como en Brasil, como en Uruguay. ¿Por qué Porque nos cuesta? venimos discutiendo mucho a las personas, poco las cosas y nada de las ideas. Claro. ¿No? Perón decía hay que hablar mucho de las cosas, poco de la idea y nada de las personas. Bueno, nosotros hacemos al revés. Empezamos discutiendo de las personas, hablamos cada tanto de algunas cositas y ya no hablamos casi de las ideas. Y tenemos un proceso democrático muy joven, aunque parezca que hace mucho tiempo, no tiene ni 50 años. Y en ese proceso democrático joven, la realidad es que todavía no hemos encontrado la posibilidad de fijar el rumbo en 4 o 5 cosas que nos permitan ir hacia otro lugar y poder superar esas discusiones para que vengan otras, digamos, ¿no? Me parece que puede ser un momento, claramente, probablemente después del gobierno de Javier Milei,
que no sé si terminará en 2027 o después. Me parece que puede ser un momento, después de una experiencia muy fuerte y muy dura, puede ser un momento para que las fuerzas democráticas de la Argentina tengan la posibilidad de generar un consenso básico sobre 4 o 5 ideas que para mí deberían ser, vuelvo a repetir, el desarrollo con equidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. No conozco ningún país desarrollado del mundo que no tenga ciencia y tecnología. Eso es lo que tampoco entiendo de este gobierno. ¿Cómo pretende ser potencia si no tenés ciencia y tecnología? Claro, no se habla de ciencia y tecnología, no se habla de educación. Trabajar sobre el sistema educativo. Y también creo que hay que dar una discusión sobre la reforma laboral y sobre la reforma impositiva. Yo ahí no tengo miedo para discutir, ¿eh? A mí la verdad que no me preocupa. Ok. ¿Pudiste ver algo de la reforma? Si bien todavía no Sí, está... vi algo muy por arriba. Lo que sí me preocupa o lo que me llama la atención es que solamente se discuten las condiciones para flexibilizar los despidos. Claro, Eso no es una reforma laboral, eso es una flexibilización. claro. Si Son un solamente, paraguas protector. digamos, si la preocupación de los que discuten la reforma laboral a favor o en contra es cuánto flexible va a ser echar un tipo o cuánto me va a salir echar una persona, es porque vos en realidad no estás pensando en crear más trabajo, como se dice. Estás pensando que el trabajo es un costo y que tenés que sacártelo de encima. Bueno, eso para mí no es la reforma laboral. Eso es una partecita de la reforma laboral que incumbe fundamentalmente a los trabajadores, que corre o que hace correr peligro a un sector importante, los laburantes, y que le genera una falsa creencia a los empresarios de que si es más fácil echar, voy a tener más posibilidad de conseguir trabajo o de renovar trabajo. Para mí no es así. Yo creo que hay que discutir jornadas laborales, creo que hay que discutir convenios, creo que hay que discutir el rol de los sindicatos, creo que hay que discutir absolutamente todo, y también incorporar nuevos métodos y nuevas formas de trabajo. ¿Qué pasa con los trabajadores de e-commerce, con los trabajadores de las aplicaciones, los trabajadores de plataforma? ¿Qué pasa con los autónomos? La Argentina tenía, cuando se sancionaron, ahora están cumpliendo 50 años de la sanción de la ley de aguinaldo, no más, 80 años. La Argentina tenía un nivel de trabajo, se conocía una manera de trabajar, que era el tipo que ingresaba a la fábrica y que estaba toda su vida en la fábrica. ¿Tá? Entraba, estaba 30 años y se jubilaba. Bueno, eso no existe más. Hoy un pibe labura de la casa, con una computadora, y capaz que está 2 años en Argentina y capaz que tiene una experiencia para hacer en Brasil 2 años más y después vuelve. Bueno, ¿cómo regulamos a ese chico que además hoy tiene la suerte de ganar en euros o en yuanes o en dólares? Porque digo, trabajó por una empresa china o una empresa norteamericana. ¿Cómo regulamos eso en el mercado de laboral argentino hoy? Pues Ahora, autónomo, no el quiere laburo remoto, ¿cómo haces? no quiere que le Claro. digan, che, vos valés lo mismo. No, mirá. Los trabajadores de plataforma, los de Rappi, los de Pedido Ya, ¿qué derecho laboral tienen esos pibes? Se suben a una bicicleta, los choca, a veces ni siquiera le dan un seguro. Bueno, ahí tenemos que hacer Aplicaciones algo. también Bueno, de taxi, ¿no? ¿cómo hacemos para que la carga tributaria de las empresas sea menor? No sé, el otro día hablaba con unos empresarios porque digo, también está bueno poder tener todas las miradas. ¿La propuesta cuál es? No sé, bajar la carga impositiva si tomo más trabajadores, deducirla de ingresos brutos, si hago aporte de responsabilidad social para mantener una escuela. No sé, hay que reformular un montón de cosas. Lo concreto y lo real es que es mentira que la Argentina pueda tener éxito si a los laburantes le va mal, y es mentira que la Argentina pueda tener éxito si a los empresarios le va mal. Ahora, ninguna cosa es antagónica con otra, no es empresario versus trabajador. Claro, claro. Siempre fue una alianza virtuosa eso. Si gana el que te da laburo, va a ganar vos porque va a ganar mejor. Okay. Y si el trabajador que vos tenés gana mejor, va a estar más contento y te va a producir mejor. Y a su vez, ese que gana un poco mejor te va a ir a consumir a otro lado. Si por goteo empieza... Ni si por goteo, yo creo que inyecta guita directo. Sí. Yo tuve la posibilidad de conocer Leritier, la fábrica de San Carlos que hace los famosos pico dulce. Ricos, ricos. Muy rico. Sí. Y fue el año 2011, 2012, apenas había salido la UH. Habían aumentado la venta de pico dulce a partir de lo que era la UH notoriamente. ¿Y qué era la UH? Bueno, darle los mismos derechos a los trabajadores negros que los que estaban en blanco, que era que su hijo, la famosa asignación por hijo, la pudieran cobrar, cumpliendo con un plan escolar y con la vacunación, y eso hacía que el pibe vaya con un mango más a la escuela y consuma más. Y eso levantaba la venta. Entonces, no, digamos, me parece que a veces no se piensa mucho antes de decir. Lo primero que hay que hacer es descalificar, pegarle, cancelarlo
y una vez que lo tenés en el suelo, bueno, pasemos a otra cosa, ni siquiera discutamos si lo que decía estaba bien. Eso corre para todos, ¿eh? Para los peronistas, para los radicales, para los libertarios, para los del PRO, para los socialistas. Estamos en un proceso... ¿Este es un proceso, qué es? ¿Un proceso de reacomodamiento? ¿Es un proceso qué? Este. No, un proceso nuevo. Un proceso nuevo. Y como un proceso nuevo, todavía no están muy claras las reglas de juego. ¿Hasta dónde le pegás a alguien? Claro. Para diferenciarme de Speratis. Yo soy peronista Sí. y vos radical. Para Sí. diferenciarme de Speratis. Ponele. ¿A qué apelo? Sí. ¿Apelo al debate de idea o apelo a la descalificación por el color de pelo o porque esto o porque lo otro? Bueno, estamos en un momento difícil donde las reglas de juego no están claras y es una... Digo, porque no es que los políticos salimos de un repollo, digo, ¿no? Y es una sociedad bastante exasperada esta, Sí, ¿no? la sociedad mira que sus dirigentes de pronto insultan, descalifican y se prenden de eso, ¿no? Porque si de arriba para abajo... todo se retroalimenta, claro, ¿no? sí. Fíjate vos que el otro día estaba escuchando las estadísticas. Párense de mano que este streaming que hace boxeo entre famosos tuvo más audiencia que la final de la Copa Sudamericana o la final del partido de Platense Estudiante el otro día. Bueno, te indica algo, digo, ¿no? Además de ver además de ver famosos, te indica un regocijo, un morbo por ver cómo se pegan dos personas y cómo dirimen sus diferencias a partir de un golpe Y a de una partir de pelea de eso, boxeo. Kiko, Párense de mano, sí. a ver quién es guapo, bueno. ¿Y dónde aparece el párense de ideas o una cosa así? No, ¿Dónde no aparecen está las hoy. ideas? No está hoy. No está- por eso te digo, me parece que hay que recuperar esa discusión. Y ahí hay que también tener algún proceso de sinceramiento, porque generalmente, y esto es un tema que yo también, gracias a Dios, cuando vos salís un poco del día a día te das cuenta, generalmente vos creés que vas a discutir, y en realidad cuando digo vos me refiero, Sí, sí, uno sí. cree que va a discutir, o que vive discutiendo ideas, y en realidad uno muchas veces trata de hablar con los que piensan más o menos como uno para sentirse seguro y reconfortado. Le es más cómodo a uno tener una verdad compartida que entender que la verdad de uno es relativa y que a veces también tropieza con la verdad de otro y no era tan verdad lo tuyo y te incomoda eso, digo, ¿no? Parece que también Claro, la te política tiene interpela. que salir Sí, de sí. la comodidad de hablar con los propios y hablar un poquito con los otros, digo, ¿no? Mm. Por más que te digan cosas que no te gusten y por más que vos digas cosas que a veces sean incómodas. Kiko, y El otro día estaba en un sí. plenario, me invitaron a una reunión de un compañero que hacía mucho no iba. Y yo veía que los discursos iban, viste, uno se largaba a llorar, el otro aplaudía, el otro se reía y era toda una cosa de darse manija entre los compañeros. Y me parece bárbaro, está claro, no lo critico, pero me paré y digo, bueno, me dan la palabra, digo, bueno, ¿te acordás la publicidad de la agua tónica? Cortemos con tanta Sí, dulzura. sí, Bueno, sí, 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 sí. miren, voy a cortar con un poco de Claro. dulzura porque Claro, porque no si se nos nos cae tiramos una centro, idea. claro, sí, sí. No se nos cae una idea. Y ahí, ¿qué hacemos con esto, con esto, con esto? Está todo bien, no a mi ley. Bárbaro. ¿Cuál es lo nuestro? Sí. El tema es que cuando decís no a mi ley, resumís y es como que la gente, no sé si compra eso, porque es como decir, che, no por qué. Quizá compraría el por qué. Sí, digo, me parece que hay que... me parece que hay que tratar de que la política sea menos algoritmo en ese sentido y Ah. un poco más de apelativo a la argumentación. Y de por qué- si yo te apelar- tengo que preguntar por qué no a mi ley. No, bueno, por lo que te dije, me parece que tiene claramente ideas en el plano económico muy destructivas de una Argentina que para mí tiene que apuntar al desarrollo nacional. Tiene desde el punto de vista cultural un tono muy disruptivo, propio de esta época, muy violento, propio de esta época, y muy reaccionario, propio de esta época. Que a mí no me gusta, eso es una decisión personal, a uno le puede gustar, a mí no me gusta, y tiene desde el punto de vista social un proyecto de país, como te dije hace un rato, para el 20-30% de lo que estamos viviendo, y yo creo que la Argentina es un lugar donde podemos Ok. vivir de otra manera. ¿Qué tomarías de mi ley? Su voltaje político para encarar las cosas. Ah, su Me decisión. hace acordar en esas cosas, me hace acordar a la primera etapa de Néstor Kirchner. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con tipos con decisión.
O sea, Milei te hace acordar a cuando arrancó Kirchner. No, lo que me recuerda de Kirchner es sus niveles, O sea, vos decís su ímpetu. su ímpetu y su incorrección política para ir al frente. Es como, che, esto hay que Ahora, hacerlo. Néstor iba para Sí, allá y este va para allá, claro, no tiene nada que ver. claro. Lo que digo es, ¿qué rescataría? Bueno, rescato que un tipo decidido, eso en política un montón. Eso Claro, en después que no política te un montón. guste es otro tema. Eso en política Sí, un montón, que después no te puede gustar, sí. pero es un montón. Él dice, cumplí con mis promesas. Digamos, vos, a ver, no sé, hay gente que le puede gustar. Yo, un dirigente político que me diga ahí, bueno, sí, pero no tanto, estatizamos, pero no estaticemos, Claro. viste, hagamos esto, pero no, bueno, me hace acordar uno que tuvimos nosotros hace poco y que, viste, ¿A no te quién? lleva a ningún lado, no importa. No, ¿Sabés a quién me refiero? ¿Sabes que no? No, bueno, ¿Nacional o local? no, nacional. ¿Hace mucho? Hace poco, el último presidente tuvo el de Ah, Argentina. ok, ok. Agarraba la guitarra. Sí, demasiado. Sí. Demasiado guitarra, faltaba un poco más de acción. ¿Qué te genera cuando lo recordás? Nah, Estamos hablando de Alberto Fernández. bronca por las oportunidades perdidas. De todos modos, también quiero ser claro. Me parece una canallada política de un montón de compañeros echar la culpa de lo que pasó solamente a Alberto Fernández. Ok. Vamos, Claro, hay que hagámonos cargo hacerse de mea culpa, todo. sí. Hagámonos cargo todo. Todos tenemos un pedazo de la responsabilidad. Seguramente el más, pero creer que Alberto Fernández fue el único responsable del mal gobierno del Frente de Todo, bueno, es una visión como mínimo sesgada. Es como sacarse la ropa, sí, sí, che, no, mirá, Más que la ropa es sacarse la culpa de encima. Digo, Alberto Fernández fue presidente por decisión de Cristina. No fue presidente porque tenía todo para ser presidente. Y la mitad del gabinete era de la Cámpora. No era de. Entonces, y nunca renunciaron los ministros. Decían que estaban en contra, pero no se iba nadie. Era o como sea que los la chalchareros cámpora, daban vuelta sí. diciendo que se iban, pero se quedaban. O sea que la cámpora, muchos dirigentes. No, yo digo la Cámpora como puede ser otro. Sí, sí. Lo que digo es, Alberto Fernández fue un mal presidente de un mal gobierno. Y ese mal gobierno tenía en Alberto Fernández, en Cristina, todo dirigente político de alto peso, pero que tomamos malas decisiones o no pudimos encontrar la manera de resolver los problemas. Ahora, se dio algo singular. ¿Termina como presidente de facto Sergio Massa? Y termina con un tipo empoderado como ministro, con un presidente corrido por su propia impericia y con un intento por salvar la ropa. Y casi la salvamos, ¿eh? 37 puntos en la primera vuelta, Ahí nomás. casi presidente Massa. Muchos califican como Hubiera Alberto. sido mucho mejor Sí. presidente que Milei. Muchos califican a Alberto Fernández como el peor de la historia. Nah, no sé. De los que a mí me Porque no tocó tuvo decisión. de los que a mí me tocó de los que a mí me tocó vivir en plenitud, yo tengo 45, o sea que te puedo hablar de segundo gobierno de Menem en adelante, con más conciencia, digo, ¿no? Plena conciencia de la Rúa en adelante, la Rúa fue el peor para mí. El peor. Sí. Sí. Menem también y después, bueno, obviamente que... ¿Y a Cristina dónde la ubicas? Y a Cristina lo vi con una etapa virtuosa en la Argentina. Sí, lo vi con una etapa virtuosa en la Argentina. Creo que sus gobiernos fueron gobiernos que tuvieron una impronta transformadora, que apuntaron a la idea del desarrollo nacional y que fueron gobiernos que, a pesar de tener dificultades estructurales en términos macroeconómicos, pudieron irse con indicadores económicos y sociales muy buenos. Recuerdo a Nicolás Dujovne, ministro de Economía de Macri, haciendo una carta llamando a los inversores extranjeros a venir a Argentina porque era un país sin deuda, con una capacidad económica importante y con una potencialidad industrial enorme. Entonces, Lo dijo en un video. Sí, sí. por eso te digo, me parece que eso es un tema no menor. Después, bueno, están todas las cuestiones alrededor del folclore. Me gusta Cristina, no me gusta. Bueno, ya creo que eso es parte de la historia. ¿Y hablas con ella? No. No hablas con ella. No. Y verla en este momento, bueno, obviamente que está pasando por un proceso de la operación de apendicitis, seguramente va a estar de nuevo en su casa, en su departamento San José 1111, verla ahí, ¿qué te produce? Digo, ¿cómo está hoy? No, me produce mucho dolor porque es una dirigente política que está atravesando una situación judicial muy compleja. Cuando digo compleja, no porque sea
compleja, sino porque todo el mundo sabe que es mentira que el fallo que la ha condenado es un fallo absurdo, de la obra pública y la causa vialidad. Pero bueno, me parece que, digamos, es imposible pensar que la Argentina va a salir mirando hacia adelante si solamente nos ponemos a hacer observaciones de lo que ha pasado en los últimos años. Yo prefiero en ese sentido tener una idea del valor político que Cristina tiene en la sociedad argentina todavía y fundamentalmente en el peronismo y animarme ¿Tiene en peso? esta etapa de la historia Sí. a construir también una cosa Sí. que tome lo bueno que ha hecho ella y también que plantee algunas cosas que no se pudieron hacer. ¿Tiene peso ella desde el punto de vista público? ¿Tiene peso en un Sí. sector de la sociedad? ¿Cómo que no? Sí, hay un montón de gente que se reivindica cristinista, tiene peso, sí. Tiene peso como hay otros dirigentes que tienen peso también, pero dentro de los dirigentes del peronismo probablemente hoy sea una de las que más peso tiene. Después hay situaciones en formación. La de Axel es una, Ok. que es una persona que tiene menos recorrido político que Cristina, pero que tiene, por lo menos para mí, hacia adelante, no solamente por una cuestión biológica, sino por una cuestión, diría, coyuntural, tiene la idea de abrir un futuro diferente, digo, ¿no? Kiko, aquí en Santa Fe, a tu juicio, ¿cómo está llevando adelante la provincia la administración del señor Maximiliano Puyaro? Buenas y malas. Buenas y malas. Como todos los gobiernos del mundo, no hay uno que haga todo bien y uno que haga todo mal. Buenas, la baja en la tasa de homicidios y en los niveles de violencia urbana, fundamentalmente en Rosario y en Santa Fe. Perdón, le preguntaba a Baclini hace un par de días atrás que me diera una explicación de por qué en la era Perotti era Rosario estaba sumida a balaceras, sicariatos, etcétera, y hoy estamos en otra situación casi opuesta. ¿Qué explicación, si es que hay alguna explicación para eso? Es difícil no tener una visión que exceda lo que se ve. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, lo que se ve o lo que se dice es que hay más patrulleros, que hay más tecnología, que hay mejores policías. La verdad es que la cantidad de policías no se ha incrementado. La realidad es que se han incrementado probablemente los móviles en la calle y los patrullajes. Lo que sí me parece que hay es un gobierno con una decisión política de empoderar a los sectores de la policía con una vehemencia pocas veces vista. La policía tiene hoy un conjunto de normas jurídicas que la sancionaron en la legislatura ya de este gobierno, que le permiten tener un poder de acción mucho más rápido, detener a cualquier persona, posibilidad de allanar sin juicio previo, sin orden previa de un juez, determinadas cuestiones que le han dado a la policía un ímpetu mucho más fuerte. Y después hay un laburo, para mí, subterráneo, de las bandas narcos en algún lugar del ideario con la propia policía o con algún sector, digamos, de la sociedad, donde han disminuido los niveles de violencia, por lo menos los sectores más céntricos de la ciudad. ¿Qué significa eso? Que no se están cagando a tiro entre ellos, o que se están cagando a tiro en los barrios y que no vamos al centro. Pero no es como que si no hay fuera más un tiro. coto de casa, como No, si pero no es fuera. que no hay más tiro. Sí. No vamos a creer que no vamos a ser tan ingenuos a creer que no hay más tiro. Es decir, no son visibles. No se tirotea más en el centro. Esto es fuerte lo que decís. Porque es como que. Pero, a ver, el crimen de Pichín Bracamonte, Sí. a cargo de la banda de los menores, nadie dijo demasiado. Pero fue un crimen a plena salida de la cancha de Rosario Central, se corta la luz, zona despejada, lo liquidan el jefe de la barra brava de Central, no es que liquidaron a un pobre pibe. Eso no es solamente un crimen con sello mafioso, sino que además demuestra o desnuda una disputa muy fuerte de poder por parte de una banda que se llaman Los Menores, que tiene claramente un proceso de ascenso por sobre otra banda, que son Los Monos, que está descabezada pero que todavía tiene terminales. Y los crímenes que hubo alrededor de Rosario, allá apenas empezó la gestión de Puyaro, también eran crímenes con determinados sellos que marcan también el poder de fuego que todavía siguen teniendo algunas bandas. Lo que ha habido un retroceso de esas bandas en los lugares
de más visibilidad para la sociedad. No te matan hoy Sí, en la estación de servicio. en la ponele. estación de servicio Sí, o en Pichincha, claro. pero sigue habiendo violencia Sí. en los barrios, sigue habiendo problemas de seguridad. Y eso lo reconoce el propio gobernador. Mm. Digo. Kiko, Ahora, yo lo sí, destaco como sí. positivo la gestión en materia de la baja homicidio. De hecho, el que me conoce y vos me conocés, sabe que yo he sido muy crítico de un montón de cosas de esta gestión y de otras gestiones en materia de seguridad, y que he tenido contrapuntos muy fuertes con el propio Puyaro por el tema seguridad en su En su momento. momento, sí. De todo modo, tengo que reconocer, che, mirá, el método de él fue más efectivo que el que yo proponía. Por lo menos el que yo proponía no funcionó o no se llevó a cabo como yo creía que se tenía que llevar a cabo. Tampoco me iba a dar la ínfula de que podía haber sido ministro, pero digo, no se hizo no tuvo la eficacia que uno pretendía, y este ha tenido más eficacia. Después destaco un gobierno que con mucha dificultad, emprendido un camino a la obra pública. Destaco, y esto hay que decirlo, o por lo menos yo creo, destaco un gobierno con vocación de tener equilibrio fiscal, Ok. es decir, de no endeudarse sistemáticamente y tratar de que las cuentas cierren siempre para arriba. En eso me parece que la tradición de la provincia siempre ha sido la misma. Pero bueno, veo muy negativo, primero, la política para con los empleados públicos, la veo muy negativa. Muy negativa. Sobre todo el sector docente, me parece que es un sector fuertemente castigado por el gobierno. Me parece que ha tenido poca vocación por generar un proceso de diálogo con los trabajadores estatales, a los que le impuso una reforma jubilatoria muy dura. Aclarando algo, yo entiendo que la caja tenía un déficit que hay que empezar a mirar con detenimiento, pero también podría Pero fue haber... un golpe para vos. Sí, fue un golpe muy duro, y me parece que se debería haber resuelto no cortando el hilo por lo más delgado. Mm. Y me parece también que es un gobierno que hay algunas cosas contradictorias. Yo celebro el recambio institucional de la Corte, porque me parece que esta Corte había que ya empezar a jubilarla, Ok. pero me parece que tampoco podés hacer de la Corte un lugar de repartijos o de repartija estrictamente con criterio político. Han entrado ministros que no sé si van a hacer de la Corte un mejor lugar en términos jurídicos, probablemente Pero afianzan pará, algunas cuestiones ¿quiénes, políticas. por ejemplo? No voy a dar nombre. Hay algunos que están más involucrados desde el punto de vista jurídico que otros, pero claramente el gobierno fijó los ministros de la Corte más pensando en los criterios políticos que jurídicos, digamos, ¿no? Ok. Es una definición. Por Constitución salió, bueno, se modificaron 17 artículos que luego van a tener que legislarse. 17. Fíjate vos que en la soy abogado, reforma. fui diputado 3 mandatos, me encanta el derecho constitucional y fue tan mal el proceso de reforma, ni siquiera sabía que habían discutido 17 artículos para reformar. 17 artículos, pero en la parte judicial. Mirá, para que. Bueno, pero digo, eso es un hecho que yo realmente lamento mucho. A ver, ¿estás conforme con esta Una Constitución? oportunidad. No, estoy a favor de la reforma, Sí. pero una oportunidad perdida. Perdida. Fue un botín de guerra para ver si tenían reforma para la reelección, si tenían reforma para No, los, pero para los vos senadores. vos lo resumís a eso. Pero es que fue lo único que terminó Sí. tomando trascendencia para discutir. Después se apagó. Fue una reforma que no convocó a ningún sector de la sociedad, hace parte de la Constitución nueva. Las discusiones fueron todas de palacio. Hubieran estado más tiempo, un proceso diferente. Pero bueno, ya está. Qué sé yo. Y vos lo calificás como oportunidad perdida. Sí, o por lo menos Sí, me parece a ver, que- Monteverde dijo en los micrófonos de Despacho Play que esta Constitución no dura ni 10 años. ¿Coincidís? No sé, hay que ver eso. Porque a veces reformar la Constitución es un hecho político que tiene una implicancia social enorme, o debería tenerlo, y vos no podés tampoco estar toqueteándola cada 5, cada 4, cada 10 años por el hecho de que no te parezca bueno lo que se hizo. Es parte de un contexto. Y en ese contexto me parece que se podría haber hecho una mejor Constitución. Mm. ¿No? Estar choreando casi a lo pirro, digamos, ¿viste? La intransferibilidad de la caja. Como que hubiera sido una cosa, ¿viste? Que tenés que discutir a esta altura del partido. ¿En serio? ¿Tenemos que estar discutiendo eso? Eso tendría que estar garantizado el primer día, en la Constitución que sea.
de la alternancia de diputados y senadores? Bueno, me parece bien, salvo la cláusula que le permite a los que están ahora seguir. Basta, muchachos, sobre todo los senadores, basta. Aflojen con la teta un poquito. No, basta. Hay muchos ahí. Mucho. No sé si querés Mucho. nombrar algunos, qué sé yo. No tengo por qué nombrarlos, todos Sí, sabemos. sí. Hay algunos además que están comprometidos penalmente. Algunos de mi propio partido. Digo, que lo único que han hecho es retroceder absolutamente todo lo que el peronismo ha propuesto en algún momento. Ahí no voy a ir nunca, así que no tengo problema. Digo, de hecho, estoy en algún lugar satisfecho de haber estado siempre parado en otro lugar. Lo digo porque yo ¿Vos hablas de digo Trasferri? públicamente ¿Hablas lo de- que otros me dicen a Sí. mí en privado. Digo, no, yo se lo digo públicamente, lo otros me vetan a mí en privado. Pero le pasa que hay un problema que va más allá de las posiciones políticas. ¿Hablas de Trasferri? No hablo de nadie en particular. O sí, qué sé yo. Pero digo, me parece que hay que aflojar un poco, ya está. Suelten un poco. Mucho tiempo, ¿no? Micli, ¿cuánto tiene? ¿30 ya de senador? Y por- Gramajo, ¿cuánto? ¿30? Está bien, te votan cada 4 años, 24, no sé cuánto. Cada Bueno, 4. pero te pueden decir que la gente los elige. Sí, digamos, está bien. Pero si no tenés un poquito de criterio, ¿viste? Para pensar que la política va más allá de vos. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, interesante, muy interesante. Ahora me postulo a Sí. senador en 2 años, soy senador y me va a ir bárbaro, ¿no? ¿Te gustaría, dónde, No, dónde no tenés lo pienso. pensado o volver a la política? Lo vas a hacer. Te veo, aparte, tenés vocación, tenés... No es que, a ver, no me voy a ir de donde no me fui. Lo que estoy evaluando para el 2026 es si tengo ganas de ponerme a trabajar para construir un proceso que me permita protagonizar el 2027 Ok. electoralmente. Pero, a ver, te conozco hace mucho tiempo Sí. y a mí me parece que te das a vos para liderar un proceso. No sé, eso hay que verlo, ¿viste? ¿Viste? Lo que queremos Pero- voy yo, después de afuera, ¿viste? La gente te dice otra cosa a veces. Está bien, pero vos caminás la calle. Sí, pero en este tiempo Sí. sobre todo. ¿Y qué te dice la gente? No, Bueno, está la palmadita esa que te dice, che, primero, mirá, primero mi te voy a voto. ser, te voy a ser honesto. Sí. Primero los políticos creen que la gente me dice, no dice nada. Che, hagan una te piden. ¿Viste? Cuando una. Emboquen una, dejen echar la pelota, una emboque, pónganse de acuerdo en una. Segundo, la gente me para más por Colón que por la política, increíble. Y eso Es que yo verdad, no vos dije nada. como que te vincularon en alguien algún me momento, vinculó, sí. estalló y ¿qué vamos a hacer con Colón? No sé, hermano. La verdad que espero que podamos ascender porque si no vamos a estar complicados. Y tercero, lo que yo sí creo es que hay un lugar vacante generacionalmente para construir referencias. Ok. No digamos liderazgo, no seamos tan Déjame- ambiciosos, ok, referencias. Déjame mirar las y dirigentes políticos que hay y nombrarme algunos como para que la gente te pueda ubicar, decir, bueno, mira, yo estoy trabajando con este equipo, con esta gente. ¿Dónde te ubicamos? No, yo tengo una relación y vengo trabajando hace años con Rodrigo Alviso en Santo Tomé. Ujú. El El Tata, Tata. el Tata Alviso es un compañero que nació con nosotros y que es parte de nuestro proceso político e histórico. Tenemos expectativa de que sea intendente en 2027. Soy parte de una generación y mi primer lista la integré con Eduardo Tognoli, del que tengo además una relación de amistad, lo mismo que con Lucila de Ponti. Tengo una muy buena relación y hemos también tenido la posibilidad de trabajar junto con Juan Monteverde, con Karen Tepp. Tengo una gran relación y un respeto enorme por algunos compañeros que son actualmente concejales en Santa Fe, como Jorge Andrés Fernández. Tengo una gran relación con Romina Sonsogni, que es de Montevera, con Andrés Navarro, que es de Rincón. Hay una generación de dirigentes, digamos, intermedio, nueva, que me parece que hay que destacar y ponerla en valor, porque probablemente esté invisibilizada, pero son los que van a tomar la decisión el próximo año. Digo, Antonella García, yo te la nombro y voy a decir quién es. Bueno, la última ganadora de la elección en Granadero Baigorria, una ciudad importante. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y te digo, Nico Ramírez, me preguntaba, ¿quién es? Bueno, el pibe que ganó la elección a concejal en Villa Gobernador Galvez, tiene ni 30 años. Y así llegó Leonardo Charela a ser presidente de la UCR con 36 años, digo, en la antípoda de mi pensamiento político. Impresionante ese chico. Bueno, pero- no deja de ser Bueno, pero digo, una persona joven. pero digo, me parece que hay también toda una impronta generacional que hay que empezar a ver. Y después tenés otros dirigentes que ya están más consolidados, pues son parte de la generación. Flor Cariñano es una mina que
tiene un papel preponderante en la Cámara. Bueno, ahora te decía lo de Karen. El mismo Germán Martínez, jefe de bloque, es un tipo un poco más grande que yo, pero es un tipo ahí. En su momento estuvo Roberto Zuckerman, que fue un tipo importante. Hay un montón de dirigentes como para pensar. Bueno, está el Tati Restaño acá en Santa Fe ahora también, que es un compañero. Nosotros trabajamos en su campaña para que fuera concejal. La interna del peronismo estuvo Jorgelina Mudallé, estuvo Pedro Medey. Me parece que son tipos que todos tienen sus cosas para aportar. No me nombraste a Máximo, no me nombraste a Rossi. No, pero a Máximo no te lo nombré porque no hago política con Máximo. Comparto algunas cuestiones, pero no estoy en la agrupación de Máximo. Y no tengo una relación personal con Máximo. Lo respeto, me parece un compañero valioso. Creo que es un compañero que tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros, que tiene un apellido importante y sus dos viejos presidentes. Y creo que un tipo que dice mucho de sí el haber crecido como dirigente todo este tiempo. Okay. Ahora, no lo coloquemos a Máximo ni como superstar, Sí. que es el problema que tienen algunos compañeros, porque lo ponen como jefe supremo del universo al lado de los amos del universo del castillo de Grayskull, de He-Man, ni tampoco lo pongamos en el lugar de Lopa que está jugando la Play, porque no es una cosa ni la otra. Claro. Un dirigente político que ha viene crecido, trabajando, que ha desarrollado y que tiene su buena y su mala como todo el mundo. sí, y que tuvo el privilegio de ser hijo de dos expresidentes. Privilegio y a veces no tanto. Es difícil en tu cabeza que tu viejo y tu vieja han sido presidentes. Y dos presidentes que no pasaron desapercibidos en la historia moderna Sí. argentina. Agustín Rossi. ¿Cómo te juegas en la Sí. cabeza? No sé. ¿Viste? No me la tires afuera, Agustín Rossi. No, ¿qué te voy a tirar afuera? Es un tipo que yo respeto un montón. Sí. Hace 2 años prácticamente que dejamos de militar juntos, pero lo respeto un montón. Creo que es un tipo que le ha entregado muchísimo a la política de Santa Fe y creo que es un tipo que hoy por hoy tiene para mí la responsabilidad de transitar hacia un proceso de trasvasamiento generacional. No me lo imagino como parte de esa generación hoy teniendo el protagonismo exclusivo en los próximos años. Okay. Como parte de esa generación, hay una generación de dirigentes del peronismo que le dieron mucho al peronismo y mucho a la provincia. Y creo que Agustín es uno de esos. Y me parece que en los próximos años tendrá que ir la realidad poniendo las cosas en su lugar y apareciendo un proceso de trasvasamiento, digamos, ¿no? Ahora, te voy a decir algo. No es la edad solamente. Agustín es un tipo grande que yo lo respeto un montón. Hay tipos más grandes que él, los más chicos, que no lo respeto nada. Pero no es que no lo respeto porque no piensan como yo. No lo respeto porque no han hecho demasiado para que uno los respete. Más allá de cómo vos piensan. podés coincidir o no con Agustín, pero hay un respeto. Bien. Mutuo. Quiero decirte, Kiko, que hace más de una hora que estamos hablando, para mí es un gusto. Para terminar la nota, quiero nombrarte algunas personas y me vas a decir, estilo etiqueta, ¿no? Lali Espósito. Estilo etiqueta para... ¿qué pensás? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Sí? El señor Sturzenegger. ¿Una sola palabra tiene que ser? Expláyese. No, me parece que es un tipo que no puede todavía explicarle a la sociedad cómo después de haber hecho 30 años lo mismo no consigue un resultado positivo. Bueno, vos decís que hizo todo mal. Hace 30 años que propone lo mismo y no obtuvo jamás una cosa que se traduzca en el tiempo en un beneficio para la Argentina. Porque digo, la gente capaz que no sabe que estaba con Cavallo, que estaba con Macri, que estaba con De la Rúa. Este es el mismo Sturzenegger, el del megacanje. ¿Se acuerdan? Voló el país por el aire después. Luis Caputo. Un timbero profesional. Con la tuya, contribuyente. No con la de él, Un timbero profesional. Cuando digo un ¿Pero timbero, no es el mejor economista de la historia argentina? No. ¿No es el mejor ministro de la economía? No. Cuando digo un timbero es porque es un tipo que ha apostado a la economía en términos financieros y que ha tenido episodios que hay que recordarlo para que nadie no pase desapercibido. El país estaba prendido fuego y estaba tirado en una playa. Lo que nunca nadie tampoco pudo terminar de explicar a los argentinos por qué, si a la economía, estando con él, le fue mal, a él le fue bien. Porque ustedes no sé si saben eso. Al país, mientras le fue mal económicamente, a él le fue muy bien.
porque justamente compraba bonos que conocía, porque tenía operaciones en dólar futuro, porque esto, una cosa, por eso digo que timbea bien. Javier Milei. El presidente, el presidente de esta etapa de la Argentina, en mis antípodas en el pensamiento, pero bueno, el presidente que la mayoría votó y que creo que está conduciendo a la Argentina a un lugar muy jodido. Cristina Kirchner. Una referencia política de la Argentina moderna. Wow. Una referencia política de la Argentina Sí, la moderna. Argentina moderna empezó en el 83, digo, ¿no? De acá, desde el 83 a la fecha, me parece que ha sido una referencia política ineludible. Guillermo Moreno. No sé, me parece que es un tipo disruptivo, que intenta desde un lugar construir una visión y una versión del peronismo, que en algunas comparto y en otras no. Ok. Nicolás Maduro. Te diría que un dictador, pero me parece que es más... A ver, hablar de dictador es desconocer la historia democrática de Venezuela y desconocer cómo viven los venezolanos y cómo es el proceso bolivariano en Venezuela. Y te digo, sin mandarme la parte, lo conocí. Ok. Porque tuve un hermano que vivió 14 años allá, y porque tengo tíos que vivieron 40 años allá, y porque fui 4 veces a Venezuela como deudor electoral en 3 oportunidades. Me parece que a los ojos de la democracia occidental es un tipo con poco apego a la democracia y con muchas dificultades. Pero tenés que estar también comprendiendo a veces los procesos no son, por lo menos para mí, tan lineales. Ok. Digo, ¿no? Donald Trump. Eh, el tipo que está intentando revertir una historia de un imperio en decadencia y que está intentando liderar una etapa de la política mundial sin demasiados éxitos. Omar Perotti. Un tipo que tuvo un proceso de expectativas enorme que no se concretaron por una gestión que fue mucho peor de lo político que desde el punto de vista institucional. Yo creo que fue una gestión institucionalmente mejor de lo que se recuerda en algunos lugares y políticamente peor de lo que se dice a veces. Wow. Te dejé ahí medio tecleando. ¿Sí? Sí, porque no dejó una provincia endeudada. Hubo obras visibles que, bueno, no se terminaron como consecuencia de que no le dio los años de la gestión. Que de hecho Puyaro terminó, por ejemplo, el hospital. Una pandemia en el medio. Con una Una pandemia. pandemia en el medio donde la provincia pudo dar respuestas Sí. sanitarias y respuestas productivas. Un proceso de una provincia superavitaria, en un momento complejo de la economía. Una empresa, una provincia que tuvo empresas que volvieron a recuperarse post pandemia enormemente. Una provincia que tuvo niveles de obra pública récord. Una provincia que tuvo recaudaciones importantes. Entonces, Pero políticamente, ¿te parece que...? políticamente no satisfajo, no hubo satisfacción de nadie, ni los propios ni los ajenos. Ok. Maximiliano Puyaro. Un dirigente político que se supo abrir camino, de mi generación, un tipo que yo le rescato la decisión política y su ímpetu por ir al frente, un tipo que volvió a poner en valor al radicalismo, y después un tipo con el que estoy parado en muchas cosas enfrente respecto a su visión sobre el Estado, su visión sobre la política nacional, un tipo que está jugando con fuego, porque a veces siento que franelean o coquetean con Milei y eso puede ser peligrosísimo para la provincia de Santa Fe. Y además me parece un tipo que está teniendo gestos muy duros con los maestros y con los trabajadores del Estado. Colón de Santa Fe. No, una pasión y lo pongo en la categoría de las pasiones, una alegría y un sufrimiento. Una cosa muy importante en mi vida, pero bueno, ¿Crees que esta dirigencia va...? ojalá. Conozco gente capaz que se metió, también conocía gente capaz que estaba en la comisión anterior y no le fue bien, digo, ¿no? Pero insisto, me parece que también
hay que acostumbrarse a que no todo es blanco, no todo es negro, digo, ¿no? También en la gama de los grises hay posibilidades de decir, che, este era bueno y no funcionó, este era malo y funcionó bien. Lo conozco a Alonso, es un tipo capacitado, ojalá que le vaya bien. El problema de la dirigencia futbolística en este país y puntualmente en Colón es que no tenés 3 o 4 escenarios posibles. Tenés uno solo que ascender o la gente va a creer que fracasaste y eso puede ser un problema. Claro, fundamentalmente por la historia que tienes, ¿no? Sí, y por la historia y por la demanda que Sí. tenés. Hace Tengo 4 años saliste campeón. las últimas 3, Dale. pero en la tercera necesito que te explayes, ¿sí? Mientras está esperando allí Fernando Maletti, que vino a hablar desde la Secretaría de Deportes, Ajá. de aquí de la provincia de Santa Fe. Vos le das mucho valor al deporte. Tuvimos un Sí, proyecto sí. de ley Sí, sí. para crear el Ministerio de Deporte, para llevarlo a Cierto, la es categoría de verdad. ministerio. Sí, sí. Sí. Trabajamos en una tasa portuaria en su momento también para financiar el deporte federado. Sí, la verdad que el deporte es un tema que nos movió siempre como política de Estado, digamos. Se lo dije a Puyar un día. Bueno, Argentina como país. Una potencia siempre en vía de desarrollo que tiene que terminar de afianzarse, pero el mejor lugar para vivir lejos. Soy argentino 100%. No lo Santa cambio Fe. por nada. Sí, Santa Fe. Y Santa Fe ha sido mi lugar en el mundo. Santa Fe es mi vida misma, digamos, ¿no? Ha sido lo que me forjó como persona, lo que me permitió tener la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, lo que me permitió desarrollarme emocionalmente. Es un lugar que amo y que tiene que ver básicamente y directamente con mi vida. De hecho, me casé con una persona que vivía en Buenos Aires y la traje a vivir a Santa Fe, digamos, ¿no? Con Mosquito, pero también Claro, con muchas cosas claro. buenas de una ciudad y una provincia divina. Leandro Busato. Abogado, hincha de Colón, ¿Quién sos? diputado mandato cumplido. Me cuesta hablar de mí, pero me parece que soy un militante político que traté siempre, y que trato, más que traté, que trato siempre de sostener algunas ideas, que estoy en permanente construcción y en permanente aprendizaje, que me he equivocado más de lo que he acertado, pero que tengo convicción de que se puede vivir en un mundo mejor y que eso es lo que me motiva todos los días a hacer lo que hago. A veces lo hago de la política institucional, otra vez lo hago de la profesión, otra vez lo hago jugando al fútbol, otra vez lo hago cuando puedo, pero me motiva eso. No, nunca creí que me podía salvar solo, no creo ahora tampoco, así que en esa idea transito. Y seguramente en los próximos meses tomaré decisiones que harán que probablemente nos volvamos a encontrar o no, porque creo que hay lugar en la política y en la sociedad para volver a referenciar cosas que están pasando y cosas sobre todo que tienen que pasar. Ok. ¿En casa te acompañan? Sí, la verdad que sí. Pero ellos, ponele tu señora, tus hijas, che, Luli, papá, otra vez. No, las chicas están recién creciendo con 17 años. La más grande amaba con la hija de Paco Garibaldi, así que cada tanto tenemos ahí con Garibaldi algún cruce. Un encuentro. No, pero siempre con mucho cariño y respeto. Pero digo, esta es una etapa que a mí no me está tocando vivirla de lleno, donde hay mucha virulencia con la política. Entonces no me gustaría que mis hijas sufran. Ahora, también como te digo eso, creo que no limitaría jamás mi vocación pensando que a mis hijas les voy a hacer mal. Al contrario, creo que lo haría pensando que puedo hacer bien. Y mi compañera Lucía me ha bancado siempre. Obviamente que a veces sufre como uno y te ve sufriendo, entonces dice, che, tanto esfuerzo que hiciste. Claro. Pero bueno, la vida en general se pierde más de lo que se gana. Sí. ¿Viste no sé si viste esa anécdota de Federer cuando recibe un premio? No, es que es espectacular. Cuando cuenta, bueno, yo gané Yo tanto gané, Grand pero ¿y Slam, todo lo que pero perdí? pifié tanta, tiré tanta afuera al revés, bueno, eso Qué un poco. discurso, qué discurso. Bueno, pero es un discurso que uno se siente muy identificado porque uno nunca se pone a pensar las que pierde, se pone a pensar y cuenta las que gana. Y me parece que también cuando vos contás las que perdés, como diría mi psicólogo,
te agujereás en términos analíticos y te permití también entender que podés perder, que te podés equivocar, que no sé todo bien. Bueno, ¿Entendiste el concepto, ahora sí, lo último, de fracaso y resiliencia al mismo tiempo? sí, yo creo que van de la mano, sin lugar a duda. Sí, igual, me parece que fracasar es distinto a perder. Ok. Digamos, el fracaso para mí es bajar los brazos y es no intentarlo por este miedo a perder. Fracasar es tener temor a perder. Claro, listo, ya está, no puedo. No lo voy a hacer, tengo miedo. Lo otro es, parte un resultado. Ganás, empatás, perdés. Bueno, pero Pierdo, lo hiciste, intento, dale, voy. pero lo hiciste. Uno juega a ganar, pero Sí. puede perder, es una variable. Pero lo hiciste. Kiko, me encantó la charla como siempre. A mí ¿Dejaste también. títulos? Yo no sé la producción que va a hacer. Si la Seguramente. producción- No, no sé. porque me van a traer una hoja así. Che, es impresionante, Bueno. ¿no? Impresionante. Para ¿La que pasaste gente- bien? Sí, era muy bien. Siempre la paso bien con vos. La verdad que la pasamos bien siempre, hablamos mucho. Sos un tipo respetuoso, te pones en un lugar de periodista que no es menor, porque veo que hay muchos colegas tuyos que a veces les gusta, te invitan y te hablan encima. Y son muy respetuosos, así que la verdad que la pasé bien. Y siempre un gusto poder explayarse y hablar de todo un poco. Así que gracias a vos, Martín, por la invitación. Y que tengan muy feliz año nuevo, feliz Navidad y a la gente que nos está viendo también. Igualmente, te invito a que sigas Despacho Play. Ahí Sí, vas a sí. tener todo. Perfecto. Me lo pide además www.despachoplay.com.ar. Rosati, que sigue dando vuelta ahí alrededor de todo, que le Claro. mande las cosas. La seguimos, ha sido un placer hablar siempre con Leandro Busato. Aquí en este espacio sigan a Despacho Play en todas las plataformas de redes sociales y este espacio que va a seguir con charlas, con cosas, con historias aquí en www.despachoplay.com.ar. Muchísimas gracias.